En esta ocasión voy a tratar de explicar la legalidad de compartir una determinada conversación de la que formamos parte. En este sentido, voy a tratar de dar respuesta un poco a la pregunta de ¿puedo compartir una conversación sin la autorización explícita de cada uno de los intervinientes? Bueno, pues como muchas veces en derecho será un depende, un sí, pero no. Es decir, habrá que tener en cuenta dos matices fundamentales. El primero de ellos, que seamos partícipes de la conversación, es decir, no podemos compartir conversaciones de personas ajenas, de terceros en las que nosotros no estamos. Aquí sí que tiene cabida y sí que se podría compartir en este sentido cuando estamos hablando de una conversación realizada en el seno de un grupo, por ejemplo, un grupo de WhatsApp. Ahí formamos parte, aunque no hablemos de forma activa, de ese grupo y por tanto sí podríamos. Pero ojo, al segundo matiz. ¿Cuál es? El segundo matiz es que no se podrá compartir ningún dato de carácter personal, íntimo o secreto. Antes de empezar a analizar qué pasaría si lo hiciésemos, es necesario establecer un marco jurídico, un marco conceptual, el campo de juego. En el seno de una conversación nos podemos encontrar varios derechos, derechos fundamentales, en concreto los recogidos en el artículo 18.1 y 18.3. ¿Cuáles son? Bueno, pues en el 18.1 de nuestra Constitución se recogen los derechos fundamentales a el honor, la propia imagen y la intimidad, y en el 18.3 al secreto de las comunicaciones. Lo dicho, en el seno de una conversación pueden tener cabida todos y cada uno de estos derechos fundamentales. Por lo tanto, el legislador establece medidas de protección por si alguno se pasa de la línea y pretende vulnerarlos. Vemos que hay dos perspectivas de protección. En primer lugar, una protección civil. En segundo lugar, una protección penal. Hay que tener en cuenta que una de las características del derecho penal es su esencia de última ratio, es decir, que debe ser la última vía a seguir para solucionarlo. Si podemos ir por la vía penal, satisfaciendo por supuesto el perjuicio causado, deberemos de ir por la vía penal, por la vía civil, y dejar la vía penal para aquellos supuestos de carácter más grave, donde la quiebra o la injerencia en el derecho fundamental sea realmente grave. Por lo tanto, analizando el primero de estos puntos, la protección civil. ¿Dónde se protege? ¿Cómo se protege? Bueno, pues la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo sobre la protección a los derechos al honor, la propia imagen y la intimidad ya recoge en qué supuestos podremos inferir de manera ilícita en estos derechos fundamentales y por tanto deberemos de responder por ello. Lo hace en su artículo 7 y bueno, recoge todo un seguido en el que sí que tendría cabida el compartir una conversación, siempre y cuando, insisto, se compartan derechos de carácter íntimo, aquellos que la persona no quería compartir o no dio su conocimiento o autorización explícita para compartirlos. Lo repito, pueden ser tanto el número de teléfono, un secreto que te haya contado, un carácter personal, un dato de carácter personal. Cualquier tipología de estas entraría dentro de esta protección civil. ¿Y cuál sería la consecuencia jurídica a este presupuesto de hecho? Bueno, la consecuencia jurídica como norma general sería, por un lado, y de forma lógica, el cese de esa conducta y por otro, como norma general, la indemnización con base en el artículo 1902 y siguientes del Código Civil por los daños y perjuicios sufridos. Vemos cómo se protege eficazmente el honor, la propia imagen y la intimidad. Esa sería la vía civil. Yendo a esa última ratio, la vía penal, la vía de protección penal, pues nos encontramos que en función del bien jurídico protegido habrá una consecuencia u otra. De este modo, el primero de los bienes jurídicos protegidos por el legislador, el derecho fundamental a la intimidad y la propia imagen. Recogido en el título 10 del libro segundo del Código Penal, el legislador deja claro que se podrá cometer un delito de revelación de secretos si compartimos, pues como digo, datos de carácter privado. Tiene que haber un perjuicio grave, no cualquier cosa. Si a mí me dicen, oye, que el Mallorca ha ganado, me alegraré mucho, pero si lo comparto no será delito porque no es un dato de carácter personal, siempre y cuando no se vea el número de teléfono y demás. Pero cosa distinta es que me digan, oye, que ayer me pasó esto y mi novia no se puede enterar. Y seguramente sea un dato de carácter personal. Si comparto eso, sí que podré haber llevado a cabo haber cometido un delito de revelación de secretos. Siguiente bien jurídico protegido, el derecho al honor, título 11 del libro segundo del Código Penal. Este, como explicaba en el vídeo anterior, se puede dividir en dos delitos, calumnia e injurias. Calumnia, artículos 205 y siguientes del Código Penal.
la falsa imputación de un delito cuando subamos una captura de pantalla y pongamos, mira, ha malversado, por ejemplo. Bueno, pues eso podría consistir por la vía de compartir esa conversación en la comisión de un delito de calumnias. Siguiente artículo, siguiente delito, injurias 208 y siguientes. También, nuevamente, si faltamos gravemente al honor de esa persona, podremos ser objeto de reproche penal. En consecuencia y como conclusión, la norma general es que sí que podemos compartir una conversación, siempre y cuando el contenido de esa conversación tengamos seguro que no es de carácter privado. Y privado me refiero a que la otra persona no lo quiere compartir. O también de carácter personal, en el sentido de que sean datos de identificación de la otra persona, tales como correos electrónicos, nombres enteros, DNIs, etc, etc, etc. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que compartimos y ante la duda, mejor no compartir, por si acaso. Lo dicho, si alguno la ha liado y se le ha ido un poquito la mano, que me hable y vemos cómo lo solucionamos, o si tenéis alguna duda o cualquier cosa, estoy más que abierto a debate.